conversatorio, ya cambiamos un poco de tema y queremos hacer un conversatorio sobre las redes de ACB, qué va a pasar con las redes de ACB en Bogotá. Tenemos un documento reciente de la Secretaría de Salud Distrital que nos va a impactar y tenemos varios invitados para ese conversatorio. Entonces está el doctor Hernán Bayona. El doctor Hernán Bayona es neurólogo vascular. Actualmente está trabajando en el Hospital Simón Bolívar en la Subred Norte, acá en Bogotá. El doctor Carlos Martínez, él es neurólogo y en el momento es fellow de neurología vascular. Está en Brasil en este momento completando los estudios. Y Franci Velázquez es enfermera y ella trabaja en la Secretaría de Salud de Montería, donde también tienen una importante experiencia con esto de las redes de ACV en las ciudades. Entonces, bienvenidos los tres, muchas gracias por acompañarnos. Placer. Listo. Hola Jaime, Hola muchas Jaime, gracias por la muchas gracias por la invitación. invitación. Entonces, muchas gracias a ustedes por venir. Franci, no sé Muchísimas gracias. Perfecto. Claro que sí. Bueno, muy bien. Entonces, primero que todo quisiéramos, pues para de pronto no todo el mundo está tan acostumbrado a esto del término de red de ACV, quisiera saber, pues, si alguno de ustedes quisiera decirnos qué es una red de ACV o ustedes cómo ven una red de ACV y eso qué implica para el cuidado de ACV en una ciudad. Entonces, doctor Bayona, doctor Martínez. Pues digamos que el concepto de redes viene hace varios años y en realidad es como integrar diferentes actores que estén alrededor de la atención de los pacientes con ACV o con cualquier otra patología tiempo dependiente, para que sea reconocido un evento y sean, digamos, llevados a un nivel de atención adecuado en un tiempo que sea dentro de lo esperado para la atención de esos pacientes. Digamos, la red de ACV es, digamos, puede integrar diferentes niveles de atención, un nivel básico, un nivel intermedio y un nivel avanzado, en donde usted va a tener catalogadas las instituciones de acuerdo al nivel de complejidad y a los servicios que puedan prestar. Y pues obviamente cuando uno tiene una red debe tener un proceso de formación de los equipos para que se haga pues un reconocimiento adecuado de la patología, se haga digamos como un tamizaje y un sistema de transporte que lo mueva entre los niveles diferentes, dado que son patologías tiempo dependientes. Entonces, en ese sentido, pues uno podría aplicar esto, yo creo que el ACV es como hijo del trauma, esto arranca con los traumas y el trauma se mueve por niveles y por tiempo dependiente. Entonces, creo que esa es una de las formas de poder entender una red. Obviamente, hay ahora con el avance de la tecnología, pues eh, diferentes formas de poder tratar a los pacientes, puede ser por telemedicina, entonces puede haber una red de telemedicina y también ahora con las ambulancias que tienen disponibilidad de tomógrafo y de poder hacer trombólisis en el sitio, pues también integrar ambulancias, helicópteros dentro de los medios de transporte que hay para movilizar a los pacientes. Ok, gracias doctor. Yo les quería preguntar, pues empezar por Bogotá, ustedes qué tan lejano, qué tan cercano ven en Bogotá tener una red de ACV. Doctor Martínez. Arranco yo hablando. Un placer ver a Hernán nuevamente. Y pues muchas gracias nuevamente pues, por estar acá, la doctora también. Muchos saludos allá en Montería. Está pasando calor como yo acá en Brasil. Bueno, entonces, pues realmente, desde mi punto de vista, digamos, se han dado pasos. En este momento yo no podría decir que en Bogotá exista una red como tal distrital, porque sería mentir como tal. Hemos dado pasos y creo que esos pasos son muy importantes porque las redes tampoco salen de cualquier parte. Así como decía Hernán, pues, ¿cuáles son el papel de una red?
una red tiene que captar pacientes, tiene que ser capaz de que cualquier paciente que le dé un síntoma sea por lo menos capaz de pensar, decir, ese paciente puede tener una ACV, que quienes vayan a esa primera atención del paciente identifiquen que el paciente tiene la patología y dónde llevarlo, que sean capaces de trasladarlo efectivamente al sitio donde requiere ser tratado y pues obviamente tratarlo. Entonces, para llegar a eso, tenemos que nos hace falta todavía mucho, nos hace falta muchas cosas. Se han dado pasos como por ejemplo ahorita el ejemplo que tenemos de la Subred Norte con Fundación Santa Fe, que es un modelo que consideramos nosotros y en Secretaría también, la misma resolución lo dice, ha sido exitoso, porque es capaz de demostrar que es posible hacerlo, que es posible tener un sistema que capte los pacientes, que los identifique, que los movilice y que los trate de forma efectiva. ¿Por qué digo que no tenemos red? Porque esto todavía, lastimosamente, sigue siendo algo un poquito aleatorio. Y digo aleatorio en el sentido que si yo llego al Hospital Simón Bolívar, si yo llego al Hospital de Suba, si yo llego al CAP, si yo llego a la Subred Norte, probablemente la red me capte y yo sea capaz de trasladar al paciente, o yo mismo, porque uno mismo puede ser el paciente o su familia. Esa red es capaz, esa red que tenemos es capaz de identificar al paciente, trasladarlo y tratarlo. Pero ¿qué pasa si me pasa algo en vía pública? ¿Qué pasa si llega a una institución que no tiene nada que ver con la Subred Norte, pero estoy en el norte de Bogotá? Lastimosamente, con muy alta probabilidad, voy a llegar a un sitio donde me van a prestar una atención, pero es que la atención del paciente con ACV es diferencial, no es cualquier tipo de atención. Y lastimosamente es una patología tiempo dependiente. Si yo no tengo la intervención que requiero en el momento adecuado, lastimosamente se pierde esa oportunidad. Entonces, para decir que lleguemos a tener una red, todavía tenemos que hacer de esto algo sistemático, ¿sí? Que cualquier persona en la Suprenorte o en Bogotá sea capaz, o la red sea capaz de captarla, identificarla, trasladarla y tratarla de forma efectiva, en ese momento hablaremos de tener una red. Mientras tanto, lo que estamos haciendo son cosas para tratar de tener esa red, y son cosas que han sido exitosas y efectivas, pero todavía nos falta. No hemos llegado a ese punto en el cual podamos decir, Bogotá tiene una red de manejo de los pacientes con ACV. Es lo que yo pienso. Listo. Muchas gracias, doctor. Yo quisiera escuchar cómo ha sido la experiencia de Franci en Montería. Digamos, en Montería, ¿existe una red de ACV o para una red de manejo de emergencias? Bueno, estoy de acuerdo con los doctores en lo que nos comentan, que definitivamente la red es un proceso, se vive un proceso, y de los principales retos es que todos los actores, porque no solamente vamos a tener dentro de esa red el conjunto de actores del área de la salud, sino que hay otros actores involucrados que no necesariamente son del área de la salud, pero que tienen mucho que ver en la atención integral de los pacientes con ataque cerebrovascular. Entonces, el gran reto o lo que más hace que trabajemos todo el tiempo en esto es poder llegar a tener ese equipo que vaya en una misma dirección, que todos estén involucrados, motivados, porque el tema de entrenamiento también es supremamente importante, lo decía el doctor que habló hace un rato, y ese tema no es fácil, no todo el mundo como que quiere ir al mismo ritmo en cuanto a esa parte. Entonces, al igual que el doctor que acaba de hablar, en Montería como tal todavía hace falta mucho por recorrer, falta mucho en Bogotá. Ahora imagínense yo decir que tengo la red ya montada, tampoco, pero sí, como lo decía en una reunión que tuvimos ahorita con el grupo implementador hace un rato en horas de la mañana, sí sé que no estamos en el mismo lugar donde empezamos, y de eso se trata, de ir cada día avanzando un paso más, y qué alegría haber hecho el resumen cuando pues me hacen esta grata invitación a hacer como el resumen de lo que hemos hecho. Y yo por un momento pensé que llevábamos como más tiempo trabajando en esto y veo que solamente llevamos 4 meses. Entonces, llevamos 4 meses, pero cada reunión ha sido importante porque se han tomado decisiones, se han involucrado actores nuevos, hemos hecho pilotajes, cosas nuevas, y en la medida que uno vea el compromiso de la gente, como lo estamos viendo acá en cabeza pues de nuestra Secretaría de Salud, pues que abrió la posibilidad, y de la iniciativa Global Angels, que ha sido también supremamente importante para empezar a tener esa estructura para poder avanzar, pues creo que vamos por buen camino, aunque todavía también aquí en Montería hace falta involucrar mucho más
a otros actores y que alcancemos otros logros para poder decir que tenemos la red totalmente conformada. Jaime, yo quisiera agregar algo con lo que dice Carlos, y es que pues obviamente han habido experiencias, y creo que desde el punto de vista en lo público en el norte de la ciudad sí existe una experiencia exitosa. Obviamente este modelo es el que esperamos se replique en el resto de las subredes. Son 4 subredes, y ya la norte, digamos que es medio Bogotá, porque en realidad estamos atendiendo una gran cantidad de población, casi como el 51% de la población de la ciudad. Está, digamos que bien organizado ese sistema, como les mencionaba Carlos, y nosotros tenemos unos centros de atención primaria que son los CAPS, donde se captan muchos pacientes, y hay unos hospitales de los cuales, como son el hospital de Sube y el hospital de Engativá, también llegan los pacientes, que es son como los nodos donde más se activan códigos de ACV en la actualidad. Y tener, digamos, esta posibilidad de haber hecho la alianza público-privada con la Fundación Santa Fe para las trombectomías mecánicas, creo que es algo que se debe replicar y se debe llevar al resto de la ciudad, y también integrar al sistema privado, porque bien dice Carlos, ustedes están participando de 2 experiencias que nosotros tenemos. Uno es el público, que está muy bien organizado con el sistema de ambulancias propio, y hay otra parte que tenemos, como ustedes saben, hay otro sitio donde se activan en otros hospitales, que se trata de replicar lo mismo, que son otras 3 instituciones que están participando. Ahí en ese otro modelo de atención ya es más complicado movilizar a los pacientes. Entonces ya, digamos, buscar una ambulancia y buscar el sitio donde va a llegar el paciente se hace más difícil, y lo vivimos todos los días. Jaime lo vive, Carlos también ha tenido la experiencia de participar en ese otro grupo que es más el resto de Bogotá y Cundinamarca, donde hay muchos hospitales involucrados, tanto públicos como privados, y la idea es este modelo que hemos desarrollado en conjunto, con una serie de acuerdos, convenios, se pueda diseminar al resto de la ciudad para, digamos, para tener ahora, apalancados con la resolución, un sistema de atención en ACV adecuado para toda la ciudad. Gracias, doctor. A mí me encantaría también escuchar la experiencia del doctor Martínez allá en Brasil, siendo un país más o menos parecido a Colombia, pero en varias cosas más avanzadas, sobre todo en cuestiones de ACV. ¿Usted qué ha visto allá y qué podríamos aprender de ellos para aplicar acá en Colombia? Bueno, Jimmy, pues primero, sí, Brasil se parece en algunos aspectos a Colombia. Sin embargo, es muy interesante la experiencia que he tenido acá desde el punto de vista de mi experiencia aquí se resume en Brasil todo es igual pero diferente. Es muy difícil uno explicarlo hasta no vivirlo, porque uno, claro, por la cercanía, por estar en Latinoamérica. Sin embargo, por ejemplo, en este momento, les puedo decir, yo estoy en un sitio, en un estado que es el estado de Sao Paulo. El estado de Sao Paulo tiene una población un poquito menor a lo que es Colombia, pero pues es el estado con una población muy grande. Ustedes saben que Brasil tiene más de 220 millones de habitantes. Sao Paulo, el estado de Sao Paulo tiene 45, 46 millones de habitantes, pero Sao Paulo no es Brasil, ¿sí? Aquí la heterogeneidad en la atención del ACV es muy grande, y el proyecto, digamos, que se ha hecho acá es muy interesante porque, claro, empezó en unos sitios que tenían, digamos, alto volumen de pacientes con ACV, pero que también tenían una cuestión económica, digamos, la parte económica no fue un impedimento tan grande. Entonces, por ejemplo, Sao Paulo, Río Grande do Sul, por ejemplo, Ceará, sí, eran sitios que tenían una cuestión económica un poquito mejor. Entonces, esos sitios y esos neurólogos vasculares que se formaron en estos sitios con esa sensibilidad social, empezaron a crear un programa de expansión de esa atención que era mucho mejor en unos sitios
que en otros. Y eso fue ya casi 15 años que empezaron en ese programa. E inicialmente, claro, había 3 centros que hacían trombectomía, había 8 centros en todo Brasil que hacían trombolisis, y ver cómo ese mapa ha ido cambiando, yo creo que es una experiencia muy, muy exitosa en un país que igual tiene todavía muchísimas carencias y en el cual uno mira el mapa y ve el cambio gigantesco. Sin embargo, a pesar de ese cambio gigantesco, la diferencia sociodemográfica, económica, poblacional que tiene Brasil hace que esos esfuerzos todavía sean la mitad del camino, ¿sí? Es muy interesante el modelo. Ustedes ven cómo aumentaron los sitios de trombectomía, cómo la red, sobre todo, por ejemplo, en la parte pública, en algunos sitios está muy, muy consolidada con sus problemas, pero la capacidad de entender ese problema como un fenómeno no solamente local, sino estadual, porque aquí son estados, y un fenómeno nacional, e ir ampliando y replicando, yo creo que sí es una cosa que hay que reconocerles y que probablemente sea el éxito más grande que tienen aquí en Brasil. Por ejemplo, personas como la doctora Sheila Martins, como el doctor Octavio Pontes, ¿sí? Como Giselle Sampaio y muchos otros, porque son muchas personas las que han participado en este proceso de ir ampliando esa cobertura del paciente con ACV, de hacerlo paso a paso, de no desfallecer. Probablemente eso es de lo que yo podría rescatar de las muchas cosas buenas que hay aquí, pero lo más importante que yo he visto acá, digamos, de modelo de replicar en Colombia, que lo estamos haciendo, pero que tenemos que meterle el acelerador a ese proceso, es empezar a salir de las ciudades, que no solamente Medellín, Bogotá, Bucaramanga tengan un buen sistema de referenciación de los pacientes que tienen un ACV, sino que esto se replique en las ciudades intermedias, en las ciudades más pequeñas, y que finalmente, en el largo plazo, porque como les digo, en Brasil se han hecho cosas, probablemente en Europa también se han hecho muchas cosas, pero todavía no hemos llegado a los sitios más inaccesibles de la geografía, ni aquí en Brasil, ni en Europa, ni a nivel nacional en Colombia, pero sí ir dando esos pasos, que paulatinamente podamos llegar a tener esa red. Ese paso a paso es el que tenemos que aprender de ellos, no desfallecer. Esto no es una cosa de que nos reunimos hoy y mañana ya está la red y pasado mañana ya todos los pacientes están llegando. Eso no funciona así, ¿sí? La construcción de la alianza que tenemos con Subred Norte es un paso, de ahí también los pasos que están haciendo en Montería, pero hacer una confluencia de esto para que cada vez vaya teniendo más impacto lo que estamos haciendo a nivel de la ACV. Y esto nos va a tomar muchísimos años, pero hacia allá es que tenemos que ir, pienso yo. Muchas gracias, doctor Martínez. Yo quisiera saber un poquito más sobre el estado en el que está Montería, Francis. Me gustaría saber un poquito cómo en qué van, cuáles son los retos que han tenido ahorita, cómo los han logrado superar. Bueno, básicamente nosotros iniciamos en el mes de junio. En julio hicimos nuestra primera reunión con 9 IPS, empezamos con 9, y ahorita tenemos 12 clasificadas. Bueno, no teníamos en principio muchas IPS, pero empezamos con 9. Allí creamos un formato, un instrumento para la clasificación, para saber qué teníamos en el municipio. Se clasificaron tenemos ahora 12 IPS, luego pues de 4 meses, 7 esenciales, 4 avanzadas. Hemos logrado vincular al nivel de baja complejidad por la cobertura que tienen ellos en zona rural y urbana del municipio, con cosas a favor que pues también hemos sabido utilizar. Somos un municipio que no es tan grande, las distancias son cortas para recorrer y hay bastantes IPS para, digámoslo así, la geografía pues del municipio, y están muy bien distribuidas, entonces eso es un punto a favor. La S Vida Sinú, que es nuestra S de baja complejidad, cuenta con 5 hospitales en zona urbana, un centro rural hospitalario, 30 centros rurales y 10 centros de salud urbanos. O sea, tiene casi 49 puntos diferentes y bien localizados, donde pues confluye mucha población, tanto de zona rural como urbana. Entonces se está trabajando en el entrenamiento de todo el talento humano de salud e incluso talento humano de apoyo. Hemos tenido ya algunas experiencias exitosas que de verdad tocan mi corazón, y he tocado el corazón pues de las personas que estamos trabajando en esto, que es de todos los días,
porque se da uno cuenta que ya instituciones que nunca habían hecho trombolisis y ya han hecho sus primeros pacientes, pacientes que han salido incluso, o sea, llegan en tiempo de ventana y han salido pues muy bien, digámoslo así, después de todo su proceso. Entonces creo que sí vale la pena y tenemos esos puntos a favor. Retos súper importantes, lo que mencionaba el doctor hace un ratico, la constancia de todos los actores, esto, como lo decía él hace un rato y estoy de acuerdo, no es de solamente reunirse una vez, sino de reunirnos cada mes. Nos propusimos, y eso fue un punto a favor, todas las IPS reunirnos una vez al mes. Tenemos pues el apoyo valioso de la iniciativa Global Angels que cada mes nos acompaña. La estandarización supremamente, definitivamente es un reto también, porque yo creería que es uno de los principales, porque la idea es que todos estemos manejando el mismo idioma en todas las IPS, entonces que todos tengamos los mismos entrenamientos. Sabemos que pues existen las mismas guías de práctica clínica y todo para estos pacientes, pero sí es bueno que todo el mundo esté como en la misma sintonía, y ese es uno de los principales retos. La articulación con la ruta cerebrocardiovascular y metabólica, que para mí fue una ganancia de haber ido al evento que tuvimos en Armenia hace un mes, 2 meses. Para mí fue una experiencia maravillosa, porque ahí también trajimos muchas ideas de personas como ustedes que ya vienen trabajando con mucho más tiempo en este tema. Entonces estamos en miras de sentarnos con la referente municipal de esta ruta para empezar a engranar desde allí, y que todo paciente que tenga factor de riesgo desde ahí ya salga con la educación de los signos de alarma y de la ruta a seguir. Ya en ese orden de ideas, pues en las diferentes IPS o las más grandes, por decirlo de alguna manera, todo el personal está con su protocolo de código ACV socializado con el talento humano de salud y de apoyo, como les digo. De hecho, uno de los pacientes que pues se trombolizó recientemente, pues fue identificado por el portero de la clínica, lo cual pues para nosotros también es fundamental, pues que todo el mundo sepa y estemos hablando el mismo idioma. Que seguir engranando a los actores, cada reunión se suma un actor nuevo, ese es otro reto, empezar a llamar las EPS, meterlas en el cuento, las personas de los servicios especiales de transporte de pacientes, la academia con los estudiantes de medicina. Sacamos una circular pues para generar como la obligatoriedad del entrenamiento en el manejo integral de pacientes con ACV en el municipio, para que todo el talento humano que ingrese a las IPS, principalmente estas que están clasificadas, pues esté entrenado. Tenemos un grupo de WhatsApp que pues la gente dice eso es muy informal, pero pues en este momento es dar mano a todas las herramientas que hay, y desde allí pues nos unimos. De hecho, hoy nos contaban como testimonios de que en esta clínica no alcanzamos, porque en ese momento había salido el neurointervencionista, entonces vino el otro neurointervencionista. O sea, siempre estamos todos como en red, de eso se trata, unidos a favor pues del paciente. Y algo importante de los retos más grandes, y ya como para no extenderme mucho, es el reto de que si ya estamos engranándonos un poco en la parte hospitalaria y en la parte de recepción inicial de pacientes o la identificación inicial en el nivel de baja complejidad, la comunidad también debe ser partícipe de la red desde el punto de vista de la identificación temprana. Entonces, culturalmente, de pronto no, se torció la cara, eso debe ser el estrés, o debe ser que planché acalorado y voy a esperar mañana, pasado, a ver si se me pasa. O sea, hay que empezar a trabajar con la comunidad. Ya tenemos, a la fecha hicimos un pilotaje en zona rural y se han capacitado 126 personas de zonas rurales, pues puntos claves donde los líderes comunitarios empiezan a ayudarnos. Entonces, ese también ha sido un reto bonito de empezar a trabajar con los líderes comunitarios para empezar a llevar a la comunidad esta información. Entonces, pues ahí vamos poco a poco, pero siento, vuelvo a lo que decía hace un rato, no estamos en el mismo lugar que empezamos, y cada vez se han sumado más y más personas. Vamos a tratar, bueno, estamos en la construcción de la resolución municipal para la conformación ya oficial de la red. Ya pues dimos nuestros primeros pasos, la tenemos ahí en borrador, estamos en el proceso.
pues para dejar algo que sea sólido en el tiempo, porque definitivamente salva vidas y calidad de vida. Vamos a hacer el lanzamiento oficial, pues con la ayuda de Dios, ahora en noviembre, durante la media maratón de aquí de Montería. Entonces esperamos que genere el impacto que queremos con la estrategia comunitaria de Corre, pues que todos conocemos. Ok. Muchas gracias. Muy bonitas esas experiencias. Definitivamente eso yo creo que motiva demasiado. Francia mencionó un tema o un punto que me parece supremamente interesante, que es lo de la obligatoriedad, ¿no? Y de que, pues obviamente a veces los cambios generan resistencia y probablemente ahí entra el punto de la resolución, ¿no? Entonces quiero traer acá a colación la resolución de ACV y infarto de miocardio que acaba de salir acá en Bogotá. No sé si el doctor Martínez, el doctor Bayona tuvieron la oportunidad de revisarla y cuál es su opinión al respecto. Creo que Carlos participó en la primera parte de según lo que yo tengo de información. Pues digamos que pues ya es un hecho, la resolución fue fechada ahorita el 6 de octubre de 2023, es la resolución 2455 que ya está disponible a través de los canales virtuales. Es un documento bien interesante porque integra esas dos patologías que creo que en algún momento cuando empezamos a trabajar eso desde hace unos años, el ACV y el infarto de miocardio tienen la misma ruta, entonces es importante que se haya hecho esa integración. Creo que el documento tiene muchas fortalezas en cuanto a, por ejemplo, los integrantes digamos, en cuanto a la conformación, teniendo en cuenta la Secretaría Distrital de Salud, las APBs, las subredes integradas, las asociaciones científicas, las diferentes secretarías que están, por ejemplo, la de movilidad, la integración social, el Instituto de Recreación y Deporte, la Cruz Roja, los bomberos, Transmilenio, la Policía de Bogotá, brigadistas, primeros respondientes, y diferentes tipos de actores involucrados que, digamos, se equipara a otras resoluciones que han salido en el país, y la parte del lineamiento de tener una mesa de trabajo. Nosotros ya acá en Bogotá, este trabajo pues ha sido liderado pues tanto por Carlos Martínez como por Claudio Alejandro Jiménez. Ya se está haciendo, por ejemplo, la mesa técnica. Nosotros tenemos un espacio en la Secretaría de Salud donde nos sentamos todas las subredes con las personas de las rutas que hacen toda la parte de las rías y la ruta cardiometabólica, que también es importante. Entonces, ahí, por ejemplo, van emergenciólogos, van médicos internistas, van los otros neurólogos que hacen parte de la red. Y ya estamos con una reunión ahorita mensual, digamos, se inició esa mesa de trabajo desde mayo y ya hemos tenido varias reuniones. Estamos completando la sexta reunión la semana pasada y pues ahí se ha venido como, digamos, fortaleciendo esto de trabajar en equipo en las diferentes subredes. Y creo yo que también cuando se instale ya la mesa técnica, pues se van a hacer toda la parte de seguimiento de indicadores y como de mantener como actualizado qué servicios están disponibles, porque nos pasa mucho que si nosotros no tenemos un inventario que se haga en tiempo real, por ejemplo, a veces falla un tag en determinada subred o se acaba el alteplace, o no sé, puede pasar eso. Entonces, que haya como una forma de poder tener un soporte adicional para las instituciones que están prestando la atención, y yo pienso que esta resolución da paso a que podamos organizar, digamos, como la atención de los pacientes como por turno, ¿no? Que, digamos, haya una institución de turno en el norte, una institución de turno en el sur. Bueno, en algún momento puede funcionar de esa forma. Y pues es un documento que ya es vivo y ya mañana se lanza oficialmente en un evento que vamos a tener en la Secretaría Distrital de Salud. Maravilloso eso.
Doctor Martínez, ¿usted cree que esto, o sea, digamos que todas las IPS de la ciudad deben ser, digamos, mandatoriamente incluidas en la red o digamos que no debería ser mandatorio? ¿O usted cómo ve eso? Claramente, digamos, aquí hay una cosa que es importante explicar, es todas las instituciones de salud y todos los prestadores de salud de Bogotá, pues en este caso de la red, voy a hablar de la red distrital, tienen que estar incluidos. Ahora, la diferencia va a estar en dónde va a estar incluido, ¿sí? Aquí nadie está obligando, por ejemplo, si usted no tiene trombectomía en su hospital, usted es un hospital de segundo o tercer nivel, y no tiene trombectomía, ya sea porque no tiene el recurso, ya sea porque no tiene los pacientes, ya sea porque no tiene el interés, no tiene ningún inconveniente, ¿sí? La resolución no dice que usted tiene que tener X o Y capacidad porque usted tiene un nivel de complejidad, eso no lo dice la resolución, pero usted sí tiene que participar. Entonces, por ejemplo, si yo tengo recepción de pacientes de urgencias, pero no tengo trombectomía, mi papel consiste en ¿qué? En captar los pacientes, en trombolizar los pacientes si tengo la capacidad de trombolizar, pero en remitir el paciente que potencialmente requiera una trombectomía. Si yo trabajo en un nivel básico de atención, los niveles básicos también tienen que estar en la red. Los niveles básicos van a ser capaces de identificar, tratar inicialmente al paciente y ponerlo donde es. Si alguien identifica al paciente, sabe que tiene una ACV, sabe que potencialmente, por ejemplo, ese paciente va para una trombectomía, él tiene que ser capaz de canalizarlo. Entonces, mire que todos los actores del sistema tienen que estar. Aquí nadie se puede salir. La diferencia va a ser en dónde va usted a estar en ese sistema. Y como decía Hernán, las capacidades cambian. Por ejemplo, hoy se me dañó la tomografía. Hoy yo no puedo fungir como un centro de trombolisis porque no tengo el tomógrafo disponible. En ese momento, yo tengo que cambiar de ser un centro que aplico trombolisis a un centro que recibe al paciente y lo lleva a donde le pueden colocar la trombolisis. Ahora, me arreglaron la tomografía y ya no tengo el problema, vuelvo a hacer el mismo centro. Que en un año puse un angiógrafo, me convierto en un actor del sistema. Aquí no todos tienen que tener trombectomía, no todos tienen que tener capacidad de trombolisis, lo que tienen que ser capaces es de reconocer en qué punto están y ser capaces de gestionar al paciente, ¿sí? Entender el modelo y saber que en el punto en el cual yo estoy, tengo un papel fundamental en esa red y actuar en consecuencia. Eso es lo importante. De acuerdo. Yo quería preguntar, Franci, desde mi experiencia acá en Bogotá, uno de los problemas grandes que hemos tenido es con el transporte de pacientes. Entonces, quisiera saber, ¿ustedes también están, digamos, sufriendo con ese mismo problema o cómo lo están manejando? Sí, tenemos un poquito el mismo problema en el sentido, bueno, como ustedes saben, bueno, no sé si saben, en el municipio de Montería estamos en el proceso de implementación del sistema de emergencias médicas y de la mano o en el marco de la implementación del sistema está la conformación de las redes para los pacientes que están pues, en situación de urgencia o emergencia y dentro de ello pues se priorizó ACV, la cardio y bueno, hay otras también allí que estamos en proceso de trabajar. O sea, estamos en el proceso porque sí ha sido una dificultad y un poquito más tal vez porque los servicios de ambulancia aquí en el municipio de Montería no son de la Secretaría de Salud, o sea, no son públicos. Entonces, mucho más compleja la situación porque es buscar prácticamente venderles el tema a los servicios privados, entre comillas, venderles, ¿no? Pero sí es como llamarlos a que se motiven a ser parte activa dentro del sistema. Hoy incluso tuvimos una reunión en la mañana, porque hoy fue el día que nos reunimos como equipo de ACV y una de las cosas que quedó allí es que mientras entra en operación el sistema de emergencias médicas nuestro, se va a trabajar esa movilización de los pacientes de la baja complejidad a los centros avanzados o esenciales que ya están definidos aquí en la ciudad a través del CRUE departamental. Entonces, precisamente el día martes, vamos a tener una reunión con las EPS y las empresas de transporte especial de pacientes, precisamente para ir
como engranando y organizando un poquito el proceso, porque pues veníamos digamos, del pasado donde pues se operaba, pero no había algo como centralizado, que es como lo que queremos lograr a través de la implementación del sistema de emergencias médicas y pues en este caso el transporte de los pacientes con ataque cerebrovascular de una IPS a otra. Ok, muchas gracias. Ya casi se nos cumple el tiempo, pero quería hacerles una última pregunta. ¿Cuáles son los retos que nos quedan y cuáles son como los problemas, como sí, los retos que tenemos enfrente para lograr tener una red funcional hecha realidad? Yo quisiera, pues Jaime, mire, los retos que yo veo es, que ya lo viví en Cali, es la implementación de la resolución. O sea, la resolución viene a ser es como la vía por donde tenemos que ir, pero el problema viene a ser la implementación. Pero ya, digamos, tener esa parte que es un punto de la política. Digamos, en Brasil sé que Carlos está ahí viviéndolo día a día y es como se integran a los tomadores de decisiones y a la parte, por ejemplo, el ministerio y las personas que manejan esto desde el punto de vista público. Es muy importante tener alineado a este sector político en cuanto a haber sacado las resoluciones. Ya la de Cali tiene un año, va a cumplir un año ahora ya tiene un año y pico. Y la de Bogotá pues está recién lanzada, pero yo pienso que el principal reto es la implementación. Porque pues tiene escrita la norma, pero de ahí allá el principal reto es llevarlo a cabo a que se cumpla esa norma. Y entonces ahí viene toda una serie de procesos, sobre todo lo que mencionaba Francia ahora al principio, por ejemplo, de mantener a los equipos entrenados y por ejemplo, que nosotros podamos tener como obligatorio que haya un curso de ACV para todos los médicos que, por ejemplo, trabajan en urgencias o las personas que están en su entrenado en internado y en el rural o en el servicio social obligatorio tengan esto, digamos, como parte obligatoria de su capacitación, o si usted va a conseguir un trabajo que tenga que hacer este curso de ACB, porque eso es lo que favorece en parte a que se estén haciendo bien las cosas con personal entrenado. Eso es lo que quisiera agregar como parte de la pregunta. De acuerdo, sí, existen ya muchos cursos que son mandatorios, ¿no? Pero no existe el de ACB por el momento. Bueno, ya es la 1 de la tarde acá en Bogotá. No sé si alguno de ustedes tenga algún comentario que quiera como para cerrar el conversatorio. Yo creería que digamos, todo lo que nosotros trabajamos o lo que hacemos en el equipo como tal tiene una motivación, ¿verdad? Y una razón de ser, por qué estamos haciendo las cosas, porque hay cosas que cuestan tiempo, que cuestan trabajo, esfuerzo, bueno, dinero, recursos de todo tipo. Pero en la medida que nosotros nos mantengamos con la claridad de por qué estamos haciendo las cosas o para qué las hacemos, eso nos va a ayudar como a mantenernos firmes en el camino, ir vinculando cada vez más actores y tener como el norte, que definitivamente pues son los pacientes y sus familias. No hay nada más bonito y yo pues en el poco tiempo que llevo, que son 4 meses, he visto, ya he oído testimonios de pacientes donde definitivamente sirvió habernos sentado todo este tiempo y desde el portero, por ejemplo, el caso del señor de la portería que identificó el paciente y lo pasó a reanimación y la jefe dijo, ay, ¿se acuerda? Esto es de la clase que vimos la semana pasada y entra el paciente y ya está en el tomógrafo y ya tiene el fibrinolítico pues pasando antes de 30 minutos, o sea, eso vale totalmente la pena el esfuerzo y de los principales retos que pues me quedan a mí de todo este proceso y de escucharlos a ustedes que definitivamente lo inspiran a uno para seguir adelante con todo este ejercicio y todo este proceso es eso, la constancia, el entrenamiento, la estandarización, el tener todos como la claridad de ir en una misma dirección para garantizar pues a estos pacientes su tratamiento y de manera oportuna.
independientemente de que ocurra el evento en zona rural, en zona urbana, en el estadio, en el hospital, porque puede pasar en cualquier lugar, pero salva vidas. De verdad que muchas gracias por la invitación y por ser inspiración, porque de hecho esto empezó porque ustedes hacen bastante ruido positivo hacia estos lados del país. Muchas gracias, Franci. Sí, yo creo también que eso es una responsabilidad social, yo creo. Las personas que se dedican o nos dedicamos a ACV tenemos esa particularidad, ¿no? De que no solamente tenemos que preocuparnos de nuestro paciente, sino también de todos los pacientes que están fuera del hospital y que debemos hacer lo posible para que esos pacientes también salgan bien. Bueno, son las 1:04, ya nos pasamos unos minutos. Les agradezco inmensamente a los tres por su tiempo, por sus ideas, sus pensamientos sobre este tema que es tan importante y que está tomando tanta relevancia para nuestras ciudades. Muchísimas gracias.